Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Murcha, asesora académica del Centro Internacional Público-Privado CIP. Agradezco y doy bienvenida a cada uno de ustedes al curso de manejo agronómico en la producción de maíz amiláceo de alto rendimiento. El ponente a cargo es por el ingeniero Raúl Laine Choque. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener micrófonos apagados durante la ponencia, en menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, estaré dejando el contacto en el chat. Ingeniero Raúl, muy buenas noches, le doy el paso. Bien, ahora sí. Muy buenas noches con todos los participantes, ¿no? Y sean bienvenidos al curso de manejo agronómico en la producción de maíz amiláceo de alto rendimiento. Y pues para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime, soy agrónomo de profesión, ¿no? Y trabajando en esta institución ¿no? que brinda servicio de capacitación, ¿no? Actualización, diplomados, especializaciones, entre otras. Lo que es SIP, ¿correcto? Y bueno, hoy día vamos a hablar, ¿no? Todo lo que es manejo hasta lo que es manejo de plagas y enfermedades. Bien. eh, bueno, para lo cual, a ver, ¿no? Antes de iniciar, siempre doy las recomendaciones, por favor, hay que mantener, ¿no? El audio apagado. Si las personas quieren participar, quieren comentar, quieren preguntar en el transcurso de la clase, sí, está permitido, pero siempre coordinado, ¿no? Por vía chat o levantando la mano, por favor. Ya, ahora sí, entonces, de esta manera estaríamos empezando con el curso. Y dejarlo claro que, ¿no? En la presentación tengo toda la información, todo lo más especificado, bien detallado. ¿No? Pero presentando todo el PPT, de repente nos estaríamos atrasando, ¿no? Pero vamos a hacer, digamos, lo más importante. Ustedes van a tener el material y van revisando si algo por ahí no han logrado de repente entender. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí también tenemos una breve introducción sobre el cultivo, ¿no? De maíz. Bien. Eh, No, en realidad, pues lo que es el cultivo de maíz se viene trabajando, ¿no? Y es digamos, en un cultivo principal y potencial, ¿no? Cuando hablamos de parte agrícola, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, el cultivo, ¿no es cierto? Viene prácticamente los productores, el 32% de los productores producen, ¿no? Los agricultores producen este producto, lo que es el cultivo de maíz. Ya, entonces, y mayormente si hablamos de Perú y otros países, ¿no? En zonas subtropicales o donde que vamos a cultivar lo que es el maíz, ¿no? Lo que es el amiláceo, ¿no es cierto? Que es arenoso, ¿ya? Y bueno, no, que digamos, es un cultivo de importancia económica. No, así es, por eso vamos a hablar de este cultivo. Ya, bien. Para lo cual vamos a considerar no crecimiento de la plantación. Primero hay que entendernos cómo se viene su estado, lo que es etapa fenológica del cultivo. Si no sabemos no cómo se viene o si no conocemos muy bien el ciclo vegetativo del cultivo, no vamos a poder entender, no vamos a poder comunicarnos con la planta. No como un buen agricultor, como un buen, digamos, agrónomo técnico, lo que buscamos es comunicación con la planta y sabemos que no es una comunicación indirecta. Tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Y escuchar, decimos, cuando la planta nos va a dar sus síntomas, cuando nos va a dar, digamos, sus signos. Si de repente nosotros no lo logramos
no lo logramos tomar los síntomas, no vamos a poder dar la atención necesaria a la planta. Por eso hablamos, ¿no?, de manejo agronómico en los cultivos, ¿no? En este caso, en maíz. Bien, entonces no hay que entender, ¿no?, lo que es el crecimiento de la planta de maíz. Ya, entonces, el maíz, ¿no?, nos va a presentar dos estados fenológicos, lo que es el vegetativo y el reproductivo. Y tenemos, ¿no?, ahí subdivididas lo que es el estado vegetativo, que se inicia, ¿no?, con la emergencia, segunda hoja desarrollada, ¿no? Bueno, antes de la segunda vamos a tener lo que es la primera hoja desarrollada, que es rápido, ¿no? Sus días de desarrollo es rápido, por eso en la imagen no se ha considerado, por el tema de que no es un poco complicado ahí hacer el seguimiento, las evaluaciones y todo ello. Bien, pero vamos a tener, ¿no?, la emergencia, primera hoja desarrollada, segunda hoja desarrollada, y tendríamos lo que es la floración masculina, ¿no? Esta es la floración masculina, ¿no es cierto? Ya, entonces, bueno, la planta va a ser, ¿no?, un cultivo de hermafrodita, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no?, la flor hermafrodita es que, o la planta, claro, planta hermafrodita va a tener, ¿no?, sus órganos reproductivos femenino y masculino en una sola planta, lo cual vendría haciendo polinización, ¿no?, autógama, ¿no es cierto? ¿No? Autopolinización, y pues por ahí es considerado como un monocultivo para de repente para evitar ciertos cruces, ¿no?, genéticas en los cultivos. Ya, entonces es, digamos, el cultivo de maíz es monocultivo. Bien, entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que conocer, ¿no es cierto?, para poder entender sus reacciones de la planta. Bien, ¿no? A la vez también tenemos, ¿no?, dentro del crecimiento de la planta de maíz, lo que es el estado reproductivo, lo cual inicia, ¿no?, con la floración, ¿no?, de lo que es la floración femenina, lo que estamos viendo aquí. Esto es la floración femenina, ¿no? Hemos podido ver, ¿no?, lo que es también la flor masculina. Entonces, en este caso, tenemos la floración femenina. Y después de ello tenemos lo que es el grano ampolla, ¿cierto? Grano lechoso, ¿ya? Grano pastoso, grano dentado y madurez fisiológica, ¿no? Esto vendría a ser, ¿no?, lo que es madurez fisiológica, ¿ya? Todo no estamos considerando por el tema de que es un poco, digamos, tomar las fotos, como les digo, es estar ahí tanto, ¿ya? Entonces, pero lo importante es la información, ahí lo tenemos, pero en la foto no va a haber unas pequeñas diferencias. Aquí lo tenemos lo más importante para que puedan entender. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos de lo que es etapa fenológica del cultivo, estaríamos pasando a lo que es el manejo agronómico, lo cual va a empezar con la preparación del terreno. ¿No es cierto? Como cualquier cultivo, vamos a empezar con la preparación del terreno, ¿no? En donde se va a empezar, ¿no?, la preparación del terreno con tractor, como lo que estamos viendo en la foto, y a la vez con la preparación de terreno con yunta, ¿no?, con el uso, con el aprovechamiento del animal, ¿no? Incluso se ha utilizado, ¿no?, lo que son caballos, sí, también, ya en este caso ¿no?, se está trabajando con vacunos. Bien, y bueno, y a la vez, ¿no?, con el uso de chaquitac, ya en muchas zonas rurales. Ya, y bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la importancia de preparación del terreno? ¿No? La importancia de preparación del terreno, ¿no?, es efectuar un buen trabajo ¿no?, lo que es el mullido, ¿no es cierto? El nivelado del suelo, pues esto nos ayuda a una germinación uniforme, un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo que reduce la incidencia de plagas y enfermedades, ¿no? Eso es el mayor objetivo, ¿no?, de preparación del terreno. Así es, ya. Y bueno, también tenemos lo que es la preparación de semillas, ¿no? Lo cual, ¿no?, en lo cual la importancia de la preparación de semilla va a ser, ¿no?, elegir una buena semilla
para que cumpla los principales características del maíz que hemos elegido para poder cultivar, ¿no? Eh, bueno, mayormente lo que es el tipo de Cusco es lo que hablamos, lo que es ¿no? Lo que es arenoso, ¿no es cierto? Bueno, en la preparación de semilla, lo que hacemos es la desinfección. No tenemos que desinfectar la semilla, eh, ¿no? Para poder, digamos, asegurarnos, ¿no? Asegurarnos a que la semilla, ¿no es cierto?, tenga poder germinativo y baja, ¿no? Y reducir el efecto de protección de los productos contra plagas y enfermedades. Ya eso es el objetivo o es la importancia de preparación de semillas. Bueno, en la preparación de semillas, ¿no? Se recomienda, se sugiere usar, ¿no? Un fungicida en polvo mojable, lo cual, ¿no? Puede ser lo que es el Ioloxis o lo que es Vitavax, ¿ya? Ahí tenemos sus ingredientes activos, ¿no? Lo que es el metalaxil y lo que es el Macuceb, ¿ya? Y también hay otro producto, lo que es el benceto, ¿no es cierto?, con ingrediente activo acefate, ¿yo? Y estos, pues, se va a utilizar lo que es por ejemplo, lo que es el Vitavax, 400 gramos, ¿no?, por 100 kilogramos de semilla, ¿ya? Y esto se combina, pues, con el mismo semilla en polvo. Ahí lo echamos, ¿no?, en forma de polvo y lo vamos, mezclando, ¿no?, la semilla. Bien, lo que es el benceto también se utiliza 200 gramos, ¿no?, por 100 kilogramos de semilla. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Aquí tenemos el procedimiento de cómo se elabora y como recomendación, ¿no?, o el uso de guantes, importantísimo, ya que estos son, ¿no?, son productos tóxicos. Ya es recomendable en cuanto, digamos, para poder sembrar. Bueno, pero ingeniero tiene sus efectos, ¿no? Ciertos efectos con la biodiversidad, claro que sí, pero es, digamos, en un menor porcentaje. Ya no es como aplicarlo, ¿no?, por, digamos, pulverización, ¿no?, con lo que es la fumigación, pero en este caso va a ser en la semilla, sí, claro que va a afectar, pero en una menor proporción, ¿no? Y es bastante recomendable, ¿no?, para poder prevenir plagas y enfermedades. Ya, y a la vez, bueno, aquí no estamos viendo, ¿no?, en la foto lo que es el uso de mascarillas. Ya, eso también por lo que es el seguridad, ¿no?, del personal. Se tiene que utilizar mascarillas. Y, y es necesario también utilizar lentes, ya a la hora de hacer lo que es la preparación de semillas. No, después de preparación de semillas vendría lo que es la siembra de maíz. Bien, bueno, antes, ¿no? Antes de la siembra se tiene que humedecer el suelo, ya se tiene que regar, ¿no? Un riego de machoco, roturado y surcado. Y después, ¿no?, se procede a la siembra. Si no ha sido continuo, debemos asegurarnos de regar los días antes de la siembra. Y bueno, se preguntarán cuál es la densidad, cuál es el distanciamiento de las semillas, ¿no? Es de 80 centímetros entre surcos, ¿ya? Y 40 centímetros ¿no?, entre golpes, entre plantas que vamos a tener por golpe, que vamos a tener, ¿no?, 3 semillas en cada golpe, para asegurar la población de plantas de producción. Ya se la siembra es en llajo, lo que dicen el llajo es que no es una práctica ancestral, ¿no es cierto?, de siembra, donde sin necesidad de surcos, ya es con chaquitaquia o también no se hace hoyos con lampas, ¿no es cierto?, a una distancia por cálculo, ¿no?, y que mantienen, ¿no?, de forma uniforme, ¿no?, y es una práctica, ¿no?, lo que más conocido como lo que es el llajo, ¿ya? Y se puede respetar los mismos distanciamientos en número de semillas por golpe. Ya, eso es la siembra, ¿no?, en el cultivo de maíz. Bien, aquí tenemos, ¿no?, ¿no?, el proceso de siembra en surco, ¿no es cierto? Ahí están trabajando en surco,
está la mamita que estamos viendo aquí, ¿no? Está echando semilla, aquí está surcando, ¿cierto? Aquí está igual, está echando semilla y tapando a la vez, igual, ¿no? Entonces, esto es el proceso de siembra en surco. Bueno, y aquí tenemos como recomendación, ¿no? O que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? El suelo tiene que estar húmedo, ¿ya? Tiene que estar húmedo al momento de la siembra para asegurarnos una buena germinación de la semilla, ¿ya? Y también, bueno, si no hacen preparación de semilla, lo que han hecho otros productores es, ¿no? Remojar la semilla de un día para, ¿no? Digamos, de un día para otro, ¿no? Si mañana voy a sembrar, entonces hoy día lo remojo en, ¿no? en agua, pero no es, digamos, no es una práctica recomendable, ya que si hacemos preparación de la semilla, estaríamos lavando el producto en polvo que lo hemos, ¿no? Que lo hemos aplicado a la semilla. Así es. Bien, ya, y tenemos lo que es la nutrición de la planta. Y la nutrición de la planta, ¿no? Es proporcionada por el suelo y la fertilización externa que normalmente suministramos durante su crecimiento, ¿no? Es lo que vamos a fertilizar. Bien, y cada cultivo tiene un requerimiento diferente que también dependerá de la condición del suelo. Bueno, para conocer cómo está el suelo, cómo está la salud del suelo, se debe realizar, ¿no? Un análisis de suelo. Bueno, en este caso tiene que ser, ¿no? Una persona capacitado, un técnico, un agrónomo o un productor ¿no? Que esté orientado a estas prácticas, ¿no? Un promotor agropecuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay metodologías, ¿no? De lo que es el muestreo en zigzag y todo ello. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el procedimiento de muestreo de suelos, ¿no? Y posterior análisis de suelo en nuestros terrenos. Bien, ahí estamos viendo, ¿no? El análisis de suelo. ¿Ya? Y se preguntarán, pero ¿cuál es digamos, en una hectárea, cuántas muestras ¿no? puedo tomar? ¿No? Una hectárea se ha tomado hasta 10, hasta 12 muestras por hectárea en zigzag. ¿Ya? La distancia asociada a la distancia no importa, lo que sí importa es que hay que tomar de la parte, ¿no? Digamos, bien proporcionada y uniforme, manteniendo las distancias, ¿no? Próximos ¿no? De que sean paralelos, ¿no es cierto? Ya en forma zigzag. Y hay otras veces, no se ha muestreado hasta con 7, ¿no? De 7 hasta 12 muestreos es el, ¿no? Que se puede hacer la recolección del suelo para análisis de suelo. Bien. Bueno, y también ahí se preguntarán, ¿no? A la vez, ¿a qué profundidad saco? ¿No? Y es la profundidad de una lámpara, ¿no? Primero la lámpara o la pala lo tienes que introducir, ¿no? A la superficie del terreno, ¿no? A esa distancia de AMPA, ¿no es cierto? Y lo que hace es, ¿no? Más o menos un aprox de 15 a 20 centímetros y lo sacas primero esa tierra, dejando un orificio, ¿no? Un hueco, y donde que tienes que raspar, ¿no? A esa parte del suelo, ¿cierto? Y este suelo tienes que recolectarlo en bolsitas, ¿no? Ya, entonces todo esto se junta al final y se lleva al laboratorio. Bien, por eso no todo ese procedimiento, para que haga todo este procedimiento, por eso tiene que estar, ¿no? Por ahí un agrónomo, un técnico o un promotor orientado. Bien, ahora, el abonamiento, ¿no? El abonamiento va a ser, ¿no? Va a ser, digamos, va a ser empleado, ¿no? Según el análisis de suelo. Así es. Pero si no tenemos el análisis de suelo a tiempo,
podemos usar una dosis recomendada para el cultivo de maíz, ¿no? De lo que es el tipo Cusco en los valles interandinos, ¿no? Y esto es lo que nos da como sugerencia nuestras referencias bibliográficas, ¿no? Para el cultivo de maíz, ¿no? Con lo que es el dosis NPK, 180 de nitrógeno, 80 de fósforo y 60 de potasio. ¿Ya? Y esta dosis es para toda la campaña, digamos, de una siembra y se divide en 2 tiempos. Por eso ¿no? Hay un primero y segundo abonamiento a continuación, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a dividirlo por 2, ¿no? Por decir, si yo tenía que aplicar, ¿no? Dosis por hectárea, 180, ¿no es cierto? 180 kilogramos por hectárea de urea, ¿no es cierto? Lo que es nitrógeno, tengo que dividirlo, ¿no? Entonces tendría solamente 90 kilogramos en el primero y en la otra, ¿no? De la mitad, ¿no? Lo que me ha restado, lo que me ha sobrado, ¿no es cierto? Igual el fósforo, el 50% en la siembra, y el otro 50%, ¿no? En la etapa fenológica posterior. ¿Ya? ¿Y cuándo? Aquí lo explicamos, ¿no? Bueno, el primer abonamiento, pues, se puede hacer, ¿no? Al momento de la siembra o después de la emergencia de las plantas, ¿no? ¿No? Cuando tienen 2 o 3 hojas. Eso nos va a dar, ¿no? Un indicio, un indicador. Ahí podemos aplicarlo. Cuando tenemos ya 2 hojas o 3 hojas, más o menos ya vamos a tener, ¿no? Ya la planta ya te está comunicando, ¿no? Si está súper, las hojitas están bien verdes, ¿no? De forma considerable, es que están bien, ¿no? Pero de repente vemos hojas amarillentas, ¿no? Hojas verde claros o con color, digamos, morado, ¿no? Aguindo. Entonces, por ahí sí nos está diciendo que le falta nutrientes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, por ejemplo, esta dosis, ¿no? Bueno, aquí se recomienda, ¿no? En esta etapa, el primer abonamiento, la dosis de 80-80-60 del DNPK, ¿no? Para alcanzar una dosis hay que usar, ¿no? Lo que es el 2.5 sacos de urea, ¿ya? 2 sacos y medio. Y 3.5 sacos de fosfato de amónico y 2 sacos de cloruro de potasio. Ya, eso es la recomendación. Ya, si tratamos la aplicación del primer abonamiento y la planta muestra de 5 hojas a más, ¿no? Estaremos perjudicando su desarrollo, obteniendo un tamaño disminuido, amarillamiento, plantas susceptibles a enfermedades y demora en recuperación, ya repercutiendo en bajos rendimientos. Por eso, antes, ¿no? Ni bien que tienen 2 a 3 hojas, ahí sí tiene que aplicar, porque si ya cuenta con 5 hojas a más, ¿no? La recuperación va a ser un poco complicado. Es como las personas, ¿no? Un niño se rompe un huesito por ahí, ¿no? Como es un niño, sus células se va desarrollándose más rápido y todo ello, entonces, igualito la planta, ¿no? Cuando más menor edad tiene, más rápido se recupera. Pero cuando va pasando ya su estado, su ciclo biológico de la planta, como que, ¿no? Ahí va a demorar en recuperarse. ¿Ya? Eso es. Bien, el segundo abonamiento no se aplica al momento del cultivo en lo que es el aporque, ¿ya? Cuando las plantas tienen de 7 a 8 hojas o alcanzan una altura de 50 centímetros. ¿No? Bueno, en esta etapa se requiere una dosis de NPK, más que nada 80 kilogramos de urea, así es, 80, y fósforo y potasio, ya no ya. Ya para alcanzar esta dosis, usar 3 sacos de urea, ¿no? En suelos pobres y arenosos se recomienda utilizar la dosis de 180 ¿no? De lo que es el NPK y 105, 120, ¿no?
Eso es, distribuido de la siguiente manera, aquí lo tenemos. Bien, ahí tenemos fertilizantes, ¿no? Para hectárea de cultivo de maíz, ¿no? Dosis, 180 de nitrógeno, 160 de fósforo y 140 de potasio. Ya estamos hablando de macronutrientes. En primer abonamiento, bueno, estaríamos utilizando lo que es la urea o bien lo que es el nitrato de amonio. ¿Ya? Así es. Y no vamos a utilizar 150 kilogramos. Ya fosfato diamónico, 350 kilogramos, cloruro de potasio, 225 kilogramos. ¿No? Y se debe realizar el primer abonamiento posterior a la emergencia a las plantas con 2 o 3 hojas, lo que ya habíamos mencionado. Después, en segundo abonamiento, no vamos a no fertilizar o abonar con urea o nitrato de amonio con 150 kilogramos, que se realizará en segundo abonamiento al momento de aporte. Ya plantas con 7 a 8 hojas. Ya eso es. Bien, ¿no? Aquí tenemos el procedimiento de mezcla para el abonamiento utilizando lo que es ¿no? La urea, es fosfato y cloruro. ¿Ya? Más o menos esto sería el procedimiento. Y, ¿no? La aplicación de fertilizantes. Bien, ¿no? De los 13 nutrientes indispensables para la vida del maíz, ¿no? 3 de ellos son considerados indispensables, lo que son los macronutrientes, lo que hablábamos, lo que es nitrógeno, fósforo y potasio. ¿No? Estos 3 van a ser de suma importancia. ¿Ya? Y en mayoría de los cultivos, los 3 macronutrientes nos la juega, así es. ¿No? Y entonces a estos le siguen los nutrientes secundarios como lo que es el calcio, ¿ya? Magnesio y azufre. ¿No? Y ¿no? Y estos micronutrientes que rara vez faltan en el suelo. O sea, normalmente debe de tener los micronutrientes. O sea, rara vez es que nos puede faltar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son micronutrientes, bueno, a la vez no son, digamos, en zonas como desertificación, zonas contaminadas, por ahí como que nos puede faltar, pero normalmente sí vamos a contar. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos lo que son los primarios, ¿no? Macronutrientes primarios, los más importantes, nitrógeno, fósforo y potasio. Después tenemos macronutrientes secundarios, lo que es el calcio, magnesio, azufre. Y tenemos los ya considerados como terciarios o micronutrientes, lo cual viene a ser boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y lo que es el zinc. Bien, entonces eso sería lo que estaríamos aplicando, ¿no? Para lo cual hay que tener en cuenta el nitrógeno, cómo actúa el nitrógeno en la planta. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno, ¿no es cierto?, interviene en la formación de la clorofila. ¿Ya? Ahí es donde que interviene. Bien, entonces, ¿qué hacen? Hacemos, ¿no? En lo que es el nitrógeno, o la planta va a hacer, ¿no? Lo que es formación de clorofila, ¿no? Formación de proteínas, vitaminas, fuente de energía para las plantas, ¿no? Ahí es donde que va a intervenir el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, este elemento, como muy bien sabemos, es muy soluble, ¿no es cierto? ¿No? Y de gran movilidad en el suelo, ¿no? Por esta razón se recomienda aplicar en 2 momentos para mejorar aprovechamiento. Sea por el mismo agua, y como es de gran movilidad, el nitrógeno es rápido, se puede perder por infiltración, por erosión de suelo, entre otros. Por eso, ¿no? Para aprovecharlo, se aplica en 2 momentos. ¿Ya? Su deficiencia provoca el típico síntoma de amarillamiento general. Ya eso es lo que va a provocar por falta de nitrógeno. Y en estos 2 estados avanzados, ¿no? Las hojas inferiores presentan amarillamiento en forma de, ¿no? En forma de V. Así es, en V invertida desde la punta.
el exceso de nitrógeno provoca lo que es el enviciamiento de la planta, ya produciendo plantas con mayor altura y menor rendimiento. ¿No? Por ahí han visto, ¿no? De repente por experiencia lo hayan visto. Yo lo vi, ¿no? Cuando visitaba a uno de los productores y me decía, ¿no? Ingeniero, está súper mi cultivo, está con una altura, digamos, eh, correcto, está súper, está excelente, pero no me da fruto. ¿A qué se debe? Lo que ha pasado es que, ¿no? En su chacra le abonó o le fertilizó más con nitrógeno que otros nutrientes. Ya entonces, o sea que es lo que vamos a tener, enviciamiento de la planta, ¿no? Tiene altura, tiene hojas, pero al final no tiene rendimiento, ¿no? Eso es. Entonces aquí tenemos síntomas por deficiencia de nitrógeno. Ya maíz con síntoma de amarillamiento, ya aquí tenemos por falta de nitrógeno, deficiencia, ¿cierto? Ya hoja con deficiencia también digamos, plantas ya desarrolladas, porque esto es en crecimiento, ¿no es cierto? Ya, y esto por hoja normal, esto vendría a ser hoja normal, ¿ya? Bien, ahora veamos del fósforo. Bueno, también, ¿no? Es un nutriente indispensable para el desarrollo de las raíces, el rendimiento de granos, ¿ya? Y su deficiencia provoca, ¿no? Hojas de color verde oscuro, así es, ¿no? Con bordes y puntas de color rojizo y sistema radicular reducido, ¿ya? El exceso puede perjudicar a la germinación de la planta por fitotoxicidad, ¿ya? En los suelos con pHs menores de lo que es 6.5, ¿ya? O mayores de 7.8. Ya parte del fósforo se inactiva, ¿no? Por eso es importante la incorporación de estiércol descompuesto. O sea, ¿no? Podemos perjudicar también con exceso de fósforo. Y aquí veamos, ¿no? Cuáles son las reacciones por deficiencia de fósforo. ¿No? Aquí va a ser, ¿no? Así es como vamos a poder visualizar, ¿no? Una planta de maíz con síntomas de deficiencia de fósforo. ¿Ya? Hoja normal y hoja igual aquí, ¿no? Esto, hoja deficiencia de fósforo. Bien. Es más notorio, ¿ya? En maíz vamos a poder identificar más rápido lo que son por deficiencia de nutrientes. ¿Ya? Y ahí tenemos también lo que es el potasio. ¿Ya? Bueno, en potasio es raro observar carencia de potasio en los diversos cultivos, ¿ya? Es un poco complicado poder identificarlo. Y la deficiencia de potasio causa amarillamiento y necrosis de los bordes de las hojas, ¿no? Comenzando en las hojas más jóvenes y de persistir la deficiencia de este nutriente, los síntomas que progresan a toda la planta, ¿no? Y aquí lo que es el potasio se recomienda una aplicación fraccionada cuando la planta tiene 2 a 3 hojas y en el momento del aporte, ¿ya? Y aquí tenemos síntomas por deficiencia de potasio. Lo tendríamos, ¿no? Es más o menos como este síntoma, ¿no? Con síntomas de deficiencia de potasio. Si es a los bordes, igualito como cuando le falta fósforo, pero que aquí en este caso va a ser, ¿no? Un síntoma en los bordes de la hoja, ¿no? Amarillamiento, más no de color rojizo ni marrón, ¿ya? Entonces, hoja normal y hoja con deficiencia de potasio. Ya es bien notorio cuando hablamos de maíz. Bien, se preguntarán por ahí, ¿no, ingeniero? Pero quiero cultivar de forma orgánica. No, claro que sí, podemos hacer el cultivo sin uso de fertilizantes. No, pero, aquí hay un pero, que tu suelo debe estar saludable, ¿no? Debe contar, ¿no? Con materia orgánica
¿cierto? Que es, ¿no? Que es la incorporación de estiércol descompuesto, lo que es el compost, materia verde, ¿no? Forraje o rastrojos picados o guano de isla en cantidades de, digamos, 10 toneladas por hectárea, ¿ya? Y realizar, ¿no? O rotación de cultivos priorizando a las leguminosas, como lo que es el arveja, vicia tarwi, lo que, otros, ¿no? ¿Ya por qué? Porque son fijadores de nitrógeno, ¿no? De la atmósfera van a fijar el nitrógeno, por eso nos va a ayudar, ¿no? De esta manera, eh, proporcionándonos nitrógeno a nuestro cultivo, ¿ya? Bien, sí pueden. Sí, entonces, la respuesta, ¿no? Si la pregunta es, o su duda es si quiero hacer mi cultivo orgánico, entonces sí se puede, pero siempre y cuando haciendo, ¿no? Estas prácticas. Bien, bien, también tenemos lo que es el riego, ¿no? Bueno, en riego, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Del agua, ¿no es cierto? Bien, entonces la necesidad de agua en la planta es variada, ¿no? Y va a depender de la etapa o periodo en la que se encuentra, ¿no? Y durante el primer riego, ¿no? De dejar las semillas humedecidas, evitar encharcamiento, ya eso va a ser el primer o la primera, digamos, responsabilidad, ¿no? De forma, digamos, de forma obligatoria para ganar rápido crecimiento. Cierto, y esta labor no se debe realizar los 2 primeros días después de la siembra, ya que si no se riega provocaría pérdida de la viabilidad de la semilla, retraso en la germinación y desuniformidad de las plantas emergidas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, no se preguntarán también qué sistemas de riego puedo utilizar en mi cultivo de maíz. No se puede utilizar, ¿no? Sistema de riego por gravedad, así es como lo que estamos viendo aquí en la fotografía, en la primera fotografía. Y también podemos utilizar, ¿no? Por aspersión, como lo que estamos viendo en esta parte de, ¿cierto? En esta parte de la foto. Ya, y bueno, aparte de ello, aparte de gravedad y por aspersión, también se ha venido tecnificando lo que es el sistema de riego, lo cual viene a ser lo que es el riego por goteo. Ya, y bueno, esto va a ser en mayores áreas, ¿no? Ya que en pequeñas no es considerable, ¿no? Porque no es también costoso, ¿no? Es una de las ventajas de repente instalar el riego por goteo. Ya entonces el riego viene a ser el segundo y el tercer riego, ¿no es cierto? Eh, bueno, va a ser de suma importancia, así es, para asegurar el porcentaje de plantas emergidas y uniformes. Ya, como logramos ver, ¿no? De esta más o menos, así es como tiene que visualizarse, ¿no? Nuestra planta que esté bien, ¿no? Bien, aquí tenemos momentos críticos donde no nos debe faltar agua. ¿Ya? ¿No? Desde a partir de la cuarta hoja. Desde cuarta hoja no nos debe, no nos debe faltar agua. ¿Ya? Bueno, esto significa que cualquier estrés en ese momento, ¿no? Se traducirá en un menor número de hileras por mazorca y menos granos por hilera. ¿Ya? Entonces, en esta etapa, la planta de maíz absorberá los nutrientes en forma estándar. ¿Ya? Por eso sabemos que la movilización de los nutrientes no es gracias, ¿no? Es gracias al agua, ¿no es cierto? Si las raíces no absorben agua, o sea, no habría movilidad de nutrientes. Entonces, en este caso, la planta va a absorber el agua y por ende, ¿no? A la vez, ¿no? Los nutrientes. Así es. Bien, y también, también no nos debe faltar agua, ¿no? Durante la floración. Ya este periodo también es crítico,
¿no es cierto?, donde se produce el cuajado y asegura la cantidad de producción. No se aconsejan, ¿no? Aquí como consejo tenemos riegos que mantengan la humedad y permitan una eficaz polinización, ¿ya? Y cuajado. Para el engrosamiento y maduración de mazorca, no se debe disminuir la cantidad de agua aplicada. ¿Ya? Y durante el llenado de granos también es de suma importancia lo que es el riego, ¿no? No nos debe faltar agua en esta, ¿no?, en esta etapa fenológica del cultivo. Ya que, ¿no? Aquí, ¿no? Si nos falta el agua, ¿no?, en esta época, no permite llenar la mazorca hasta la punta, dificultándose el traslado de nutrientes de las hojas a las mazorcas, ¿no? Entonces se debe de hacer un riego semipesado, así es, para asegurar el transporte y reducción de elementos constructivos del grano. Ya ahí tenemos en la foto como referencia. Bien, aparte de riego, también hablemos de lo que es el deshiervo. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que eliminar lo que son las malas hierbas, ¿no? Y se recomienda, ¿no? Y se recomienda realizar el deshiervo en el día 15 después de la siembra, ¿ya? Y junto con el primer, ¿no? Si va normal, no hay, digamos, si no hay incidencia de factores ambientales, no va a ser normal en los 15 días. De repente sí no puede haber de repente precipitación, entre otras, ahí sí de repente tendríamos que esperar un poquito más, ya que se nos va a retrasar, ¿no?, su desarrollo de la planta. Bien. Bien, la relación, ¿no? La relación aire, suelo, planta y atmósfera en suelos arcillosos es indispensable. Ya, pues facilita la aireación radicular, además favorece el mayor desarrollo radicular. Ya, y esto pues suelta el suelo o, ¿no?, a la vez va a liberar cierto maleza. Y de esta manera mejora la retención de humedad y reduce el ataque de insectos y enfermedades. Sabemos que las malas hierbas van a ser, ¿no?, hospederos de plagas y enfermedades. Entonces, eso tenemos que evitarlo, ¿no?, haciendo la práctica de deshiervo manual, como lo que estamos observando en la foto. ¿Ya? Entonces, el primer, ¿no?, o el deshiervo, o mucho por ahí lo llaman como primer aporque también, ¿no?, vendría después de la siembra en los 15 días, ¿ya? Como recomendación. Bueno, de ahí empieza lo que es la labor de aporque. No, bueno, el aporque no se realiza a los 40, a los 60 días, más o menos, en esta escala, ¿ya? Bien, bueno, más o menos en esta escala de los días 40 a 60, ya la planta llega a tener un tamaño de 50 centímetros más o menos, ¿ya? Eso va a ser su altura. No coincidiendo, ¿no es cierto?, con el trabajo del segundo deshiervo, y aquí quitando de malas hierbas, ¿no? Y esta actividad consiste en levantamiento de suelo de los lados del surco, los cuales proporcionan una mayor estabilidad a la planta y disminuye las pérdidas ocasionadas por los fuertes vientos. Ya en este momento también se realiza el segundo abonamiento de la planta. ¿Ya? Entonces aquí veamos también foto de referencia, lo que es la práctica de aporque manual en el momento oportuno del crecimiento de la planta. ¿Ya? Y también, ¿no?, se utiliza animales, ¿ya? La práctica de aporque con, ¿no es cierto?, tracción animal en el momento oportuno de crecimiento de la planta. Bien. Bien, después tendríamos lo que es el manejo, ¿cierto? Manejo y control de plagas y enfermedades. Con esto no estaríamos terminando lo que es el manejo agronómico en el cultivo de maíz, ¿ya? Bueno,
¿no? El control, ¿no es cierto? El control de plagas y enfermedades consiste en el uso de métodos culturales, ¿ya? La práctica de alternativas naturales, así como también la aplicación de plaguicidas para el control de daños, con la finalidad de asegurar la intervención en nuestros campos, ¿ya? Y el manejo vendría, ¿no? Como un estado físico de las plantas de maíz, revisando la presencia de plagas y posibles enfermedades que permiten implementar, ¿no? Medidas de prevención y control, considerando el nivel de daño en el cultivo, ¿ya? Y los daños mayormente se va a evaluar de forma o en forma de grados, ¿no? Primer grado, segundo grado, hasta tercer grado, ya que eso vendría ya la parte fitosanitario, un tema aparte, ¿no? De lo que es el manejo agronómico. Bien, hablemos de principales plagas en el cultivo de maíz, donde no vamos a hablar de lo que es el gusano de tierra o gusano cortador, ¿no? Lo que es Agrotis epsilon, ¿ya? Y ahí tenemos las características, ¿cierto? Como logramos ver en la foto, son larvas, ¿no? Están en estado de larva y con un aspecto grasiento, que tiene, ¿no? Una blanda dorsal ancha de color más claro que ¿no? Que los flancos, ¿no? Y la piel presenta gránulos muy pequeños. Bien, eso es, ya lo que es el gusano de tierra. No, bueno, el daño que va a hacer, ¿no? Nos va a cortar las plantas, ¿no? Que recién están germinando, ¿no? A la altura del cuello, o sea, en la base. O de esta manera ocasionando su muerte o favoreciendo las pudriciones de la planta, ¿no? Su ataque es mayor en los 15 primeros días del cultivo, después de germinación. ¿Con qué podemos controlar? ¿No? Bueno, podemos hacer el control, ¿no? Usando lo que es el cebos tóxicos, ¿no? 50 kilogramos de afrecho más 5 kilogramos de melaza más 200 mililitros de lo que es el clorplifiropos, ¿ya? Si, bueno, si se identifica mayor presencia, aplicar un insecticida al cuello de la planta con principio activo, lo que es el corfifos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como ejemplo tenemos lo que es el target, lo que es el florjos y otros. ¿Ya? Y se preguntarán también la dosis, ¿con qué dosis puedo aplicar? ¿No? Ahí tenemos a 40, 50 mililitros, ya por mochila, o sea, estamos hablando de 20 litros de mochila. Ya, si es en cucharadas más o menos, ¿no? 4 a 5 cucharadas por mochila. Bien. Ya, y bueno, y mayormente cuando hablamos de productos químicos, no siempre, digamos, la clave está en su ficha técnica, ¿ya? Hay que revisar siempre la ficha técnica. Eso nos va a servir bastante. ¿Ya? Como prevención, realizar el riego de lo que es el ¿no? Machaco pesado, ¿no? Mayor a 24 horas, ¿ya? Para poder eh, prevenir. No realizar labranzas profundas y quitar las malezas, desinfectar las semillas y no olvidar la rotación de cultivos. Eso es lo que tenemos que hacer como prevención. Y también tenemos lo que es el gusano barrenador del tallo. Ya ahí lo tenemos, ¿no? Cómo causa el daño, ¿no? ¿No es cierto? El daño que está causando en el tallo de la planta. Bien, características, ahí no es una polilla delgada de 1.5 a 1.8 centímetros de color claro pajizo en los machos y las hembras de color negro. ¿Ya? El daño que causa es mayormente en su estado, ¿no? De larva, que come hojas, raíces, generando galerías y perforaciones a causa del daño de las hojas centrales y pues al final causando marchitamiento. Ya el control que tenemos que hacer es, ¿no? Con trampas de captura y una proporción de melaza por 4 de agua. ¿Ya? Y si no, pues usar insecticida de principio, ¿no? El alfa, lo que es el cipermetrina, ¿ya?
lo que es Precisión, Cipermex también, o alfas, ¿no? A una dosis de 30 a 40 mililitros por mochila, o de 3 a 4 cucharadas por mochila. Prevención, ¿no? Realizar el riego de machoco pesado, ¿ya? O lo que es el machaco pesado, de mayor a 24 horas. Realizar labranzas profundas y quitar las malezas, desinfectando las semillas y no olvidar la rotación de cultivos. O sea que la prevención más consiste en hacer correctamente, ¿no? Lo que son los labores culturales. ¿Ya? Bien. Bueno, también vamos a tener plagas que son transmisores de virus, los cuales vienen a ser lo que es pulgones, los trips de maíz y lo que es el cegarrita del maíz. Y ahí tenemos las características, ¿no? Que los adultos depositan sus huevecillos, ¿no? En vez de las hojas, tanto los adultos como los juveniles que se alimentan de los contenidos celulares de las hojas. Y de esta manera absorbiéndolas, mediante la cual transmiten todo el complejo de virus en la maíz. Ya entonces, ¿no? Los plagas son transmisores de virus. Ya entonces ahí el daño que nos va a ocasionar es, ¿no? Que ataca a, ¿no? Los 3 especies que atacan, ¿no es cierto?, a través de picaduras, ocasionando daño en los tejidos, donde pueden, ¿no es cierto?, donde pueden entrar o dejar placas vacías de color blanquecino o plateado, de plantas jóvenes atacadas que pueden presentar hojas y tallos, ¿no?, retorcidas. ¿Ya? Entonces, el control ahí podemos hacer con lo que es el Confidor. ¿Ya? Y su dosis ahí tenemos con 30 mililitros por mochila o 3 cucharadas por mochila. Bien, entonces igual, la prevención igual va a ser labores culturales. Lorito, ahí también tenemos lo que es plaga lorito, ¿cierto? ¿No? Que es un escarabajo de color verde claro con 6 manchas amarillas en el élitros, ¿no es cierto? Que tiene un largo aproximado de 7 milímetros. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el daño, ¿cierto? El daño que nos ocasiona, ¿no? En las plantas. Bueno, los síntomas no va a presentar la falta de agua cuando exista buena humedad en el suelo, ¿cierto? Vamos a tener la presencia de este plaga, ¿no? Y además el daño que disminuye la capacidad del anclaje y soporte de la planta, lo que ocasiona su caída. ¿Ya? Bueno, y su control, ¿cierto? Podemos hacer el uso de lo que es, ¿no?, alfa, cipermetrina, así es, lo que es alfas o cipermex, lo que hemos visto ya creo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 30 a 40 mililitros por mochila o 3 a 4 cucharadas por mochila. ¿Ya? Y como prevención igual tenemos lo que es el buen manejo agronómico, ¿no? O lo que es el buen manejo cultural. Bien, tenemos lo que es el gusano cogollero. ¿Ya? Bueno, las características, bueno, ¿no? Esta plaga tiene un hábito nocturno que llega a medir entre 32 a 40 milímetros de, ¿no?, envergadura, ¿no?, distancia que existe entre las dos puntas de las alas. Cuando está completamente, ¿no?, que esté completamente extendida, mientras que la longitud del cuerpo es de 20 a 30 milímetros. ¿Ya? Ahí tenemos la plaga que está ocasionando, que está comiendo las hojas, ¿no? Son en los cogollos es donde que vamos a encontrar el gusano. Bien. Bueno, como daño, ahí tenemos, ¿no?, que reduce la densidad de rendimiento de la planta y hacen túneles a los tallos inferiores, ¿no? Su presencia es mayor en pisos por debajo de 250, ¿no? Digo, 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Ya ahí es donde que vamos a tener presencia de esta plaga. Bien, ahí igual, igual que en los demás plagas, vamos a tener, ¿no?, el control con los productos que ya hemos mencionado. Prevención, haciendo buena preparación del suelo, o sea, lo que es el control, ¿no es cierto? El control cultural. Ya, gusano mazorquero, también lo tenemos, lo que es el gusano mazorquero, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, en la foto cómo va causando daño, ¿no?, en nuestro mazorca, ¿cierto? Y en las hojas. ¿No? Ahí tenemos que el daño que nos va a ocasionar, ¿no?, en la mazorca, que destruye algunos estigmas, ¿no?, los pelos de la planta, o digo, de lo que es la mazorca, ¿no? Para alcanzar a los granos generan, ¿no es cierto?, orificios que después son invadidos por otras plagas secundarias. Él va a dejar, ¿no?, listo para que puedan entrar también otras plagas. Por eso, digamos, es, ¿no?, como una plaga clave, ¿no?, en maíz. Bien, para su control tenemos ahí lo que es beta, lo que es el Bayrotre, ¿no es cierto?, con las dosis de 10 a 20 mililitros por mochila. La prevención igual lo que es con lo que es labores culturales. Y también tenemos lo que es mosquilla de mazorca. Ya ahí tenemos también la foto, cómo ocasiona lo que es ¿no? ¿Qué ocasiona, en dónde ocasiona el daño? Y muchas veces, ¿no?, este síntoma se ha venido observando y se pensaba, ¿no?, que es una enfermedad, pero sin embargo no es ocasionada por este agente patógeno. Ya, entonces ahí tenemos el daño que ocasiona. Ya, bueno, el daño mayormente va a ser, ¿no?, las larvas para llevar al grano o mazorca. Ya, destruyen los estigmas de mazorca del extremo, ¿no es cierto?, de los mismos mazorcas, ya, y el daño que va a ocasionar también, ¿no?, va a ser, ¿no es cierto?, digamos, casi por completo. Si una vez que ha entrado a la mazorca, vas a encontrar el daño, digamos, en su mayor, digamos, en su mayor grado. O sea, va a ser un daño, pasa generalizado, para que pueda entrar a otra mazorca, va a estar ahí. Entonces, si de repente la plaga entró en formación de la mazorca cuando recién está empezando a desarrollarse la mazorca, no vamos a tener, ¿no?, ¿no?, perjuicios en nuestro cultivo. Bien, el control podemos hacer lo que es con Cypermex o alfas, ya con las dosis de 300 a 400 mililitros por mochila. Ya casi digamos, los productos que se utilizan, los productos agroquímicos, no va a ser específico solamente para una plaga, sino es casi en conjunto que vamos a hacer el control con los productos que tenemos, ¿no?, en lo que es en esta barra de control. ¿Ya? Prevención igual, ¿no?, con lo que es control cultural. La mosquilla de los cogollos. También tenemos el mosquillo de los cogollos. Bien, los adultos miden de 1 a 9 milímetros y poseen un cuerpo negro metálico, mostrando coloraciones de marrón a verdoso, ojos bien separados, muy largo, de aspecto predador, ¿no? Se presentan en condiciones climáticas lluviosas y nubladas. Ya, y ahí tenemos el daño que ocasiona también. Bueno, los adultos ponen, ¿no?, huevos o tejidos con lesiones ocasionados por los ataques de trips y de cegarritas, ¿ya? Y al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido, generando túneles que facilitan el ingreso de otros patógenos, como bacterias que generan olores putrefactos en el cogollo de las plantas. El control, ¿no?, tenemos en lo que es
en altas poblaciones, si tendríamos altas poblaciones, podemos aplicar lo que es el alfa, ¿no? Lo que es cipermetrina. Igual, ahí tenemos las dosis de 30 a 40 mililitros por mochila. Ya prevención, igual eliminar las malezas, controlar la densidad de siembra, ¿no? Que no tiene que estar muy alta. Ya. Ahora, veamos la parte de enfermedades en el cultivo de maíz. Bien, lo que vamos a tener en enfermedades, nos vamos a encontrar mancha marrón de la hoja o roya. ¿Ya? Bueno, las características que tiene lo que es el Puxina SP, ¿no? Se manifiesta principalmente en las hojas, ¿ya? Y no también nos va a afectar el tallo, ¿ya? Y la envoltura de la mazorca. Bien. Ahí veamos de forma específica, ¿no? Cómo nos causa los daños. Bien, ¿no? Los daños que se presentan como pequeñas manchas discontinuas a lo largo de las hojas que posteriormente se hacen pústulas, ¿no? En etapas iniciales de la infección. Más adelante la epidermis se rompe y las lesiones se vuelven negras a medida que la planta madura, va reduciéndose la capacidad fotosintética de la misma. Ya eso es el daño que ocasiona, ¿no? Esta enfermedad. Bien, el control podemos hacer, ¿no? Con lo que es Opera o Superior Top, también lo que es Acapela, ¿no? Acapela y otro producto tenemos lo que es Folicur, ya en una concentración de 20 a 25 mililitros por mochila, ya. Y bueno, el agua a considerar también, o sea, en un cilindro de 200 litros. Ya, prevención, tenemos, ¿no? Lo que es la rotación de cultivo, ¿cierto? También incorporación de materia orgánica al suelo. Y también se recomienda aplicar lo que es el cobre, ¿no? Lo que es pentahidratado de manera preventiva para prevenir el ataque de hongos. ¿Ya? Tenemos también lo que es el complejo de hongos que produce chupadera, lo que es el Phytium sp, Rhizoctonia, Fusarium, Diplodia y lo que es el penicillium, ya en cultivo de maíz. Las características que tenemos de estas enfermedades no son, digamos, las condiciones que favorecen la presencia de estos hongos, porque son hongos estas enfermedades, o la gente o el factor patógeno va a ser los hongos, que son los suelos, ¿no? Que pobremente drenados, ¿ya? Que no hay un drenaje eficaz. Entonces, con excesiva compactación y una temperatura a base de 10 a 13 grados Celsius, no, se va a producir estas enfermedades, se van a desarrollar. Ya el daño que ocasiona es desde la infección que ocurre desde la base de la semilla. Durante la germinación y el desarrollo del cultivo, la pudrición de post emergente se caracteriza por contener el inúculo, ¿no? Inúculo de la raíz de la planta, presentando un color amarillamiento, falta de vigor y estrangulamiento a la base del tallo, ocasionando la muerte prematura de la misma planta. ¿Ya? Y el control que podemos hacer es usando lo que es el casomicina, ¿no? Lo que es el hidróxido de cobre, ¿no? Lo que es el fitón también, con una dosis de 50 mililitros por mochila. Y prevención, ahí tenemos, ¿no? Una lista, ¿no? Bueno, para poder disminuir el inóculo en campo es recomendable, ¿no? La rotación de cultivos y triturar los residuos de cosecha una vez terminado el cultivo. Ya es una de las recomendaciones como prevención. Ya. Bueno, también, ¿no? Se puede hacer el tratamiento con lo que es trichoderma, ¿ya? Que son, ¿no? Es tipo de hongos que son, digamos, benéficos ¿no? Para el cultivo, para el suelo igual. Y también lo que es el bacilos, que han mostrado buenos efectos en el control.
ya marchitamiento bacteriano, causada, ¿no?, por lo que es el Sactomona, ¿cierto? Lo que es el Erwinia. Ya las características que tenemos no son la infección, que es favorecida por días muy calurosas, generalmente después de una lluvia o un riego. Ya la permanencia de plantas enfermas en el campo contribuye a la diseminación rápida de la enfermedad por insectos y el salpique de la lluvia. Así es. Bien, el daño que nos va a ocasionar va a ser en plantas jóvenes, ¿ya? Y el tejido de la base del cogollo es blando, ¿no?, de color crema o con mal olor. En plantas adultas, la hoja adyacente a la mazorca se presenta seca y erecta. El tallo muestra síntomas de pudrición suave, ¿ya? Y control que podemos hacer también es usando lo que es el casomín o hidróxido de cobre, ya con una dosis de 50 mililitros por mochila. Prevención, ¿no?, hacer los controles de plagas que causan los daños físicos en la planta, como son los trips y polillas, ¿ya?, para poder evitar la presencia de esta enfermedad. Y tenemos lo que es el pocaponcho, ¿no? Bueno, por esta especie, lo que es el esporoplasma. Ya las características no son, bueno, no esta especie, ¿no?, que pertenece al grupo de lo que es Molicotis, ¿no es cierto? Y este, ¿no?, es un patógeno que tiene periodos de incubación en la planta que varía entre 40 a 60 días, por lo cual los síntomas se manifiestan en todas las etapas fenológicas de la planta de maíz. Ya, bueno, ahí igual tenemos los daños, ya, y bueno, uno de ellos, por ejemplo, el daño que ocasiona es el enanismo, ya, a la vez acortamiento de entrenudos, lo que es la proliferación de brotes o mazorcas en los nudos, lo que es esterilidad masculina, ramificación excesiva o reducción de raíces. Y entre otras, ahí tenemos una lista de daño que nos ocasiona. Bueno, si observa la alta población de los insectos vectores de esta enfermedad, hay que usar, ¿no?, insecticida de principio, ¿no es cierto?, lo que es el imidacloprid, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el producto, lo que es el RAP o Confidor, para poder aplicarlo, con una dosis de 30 mililitros por mochila. Y prevención, ahí, ¿no?, igual con labores culturales, pero a la vez se puede hacer el uso, ¿no?, como recomendación, el uso de semilla certificada, manejo de riego adecuado, fertilización balanceada y control de vectores como las, ¿no?, cigarritas, áfidos y trips, que son los controles biológicos, controladores biológicos. También tenemos, ¿no?, otra enfermedad, ¿no?, lo que es el tigrillo o cercospora, causada por lo que es Cercospora maidis. Y esta enfermedad es más severa, ¿no?, en ambientes con alta humedad relativa y temperaturas bajas en la noche. Algunas veces, ¿no?, se presentan con una infección conjunta, ya, y complejo de mancha de asfalto y lo que es el faisfaria. Ya, eso es. El daño, bueno, aquí nos va a ocasionar, ¿no?, necrosis, así es. A la vez ocasionan secamiento acelerado de la planta, inducen grandes pérdidas, así es, y sobre la lesión se desarrolla un moho de color gris y verde oliva, que le da el nombre a la enfermedad. Y como control, podemos realizar, ¿no?, aplicaciones preventivas con lo que es Masovet, ¿ya?, con 30 mililitros por mochila a 200, ¿no?, en 200 litros de agua en un cilindro, ¿ya? Bueno, en estados avanzados también podemos aplicar, ¿no?, como curativas con lo que es piraplostrovin, ¿no? Y con su nombre comercial ahí tenemos lo que es Opera o Folicor, ya una dosis de 20 a 25 mililitros por mochila. Bueno, como prevención, ¿no?, un buen manejo de densidad de siembra,
ya, evitar microclimas de alta humedad relativa, manejo adecuado de riego por gravedad. Carbón del maíz. Y ahí también tenemos lo que es la enfermedad carbón del maíz, ¿no? Causada por lo que es el Ostilago maitis. Igual tenemos los daños que nos ocasiona lo que es la deformación de mazorca y grano de mazorca del maíz, mostrándose como cápsulas llenas de carbón de color marrón anicróstico. Ya el control que podemos hacer es desinfectar la semilla con principio activo, lo que es el carboxin, ¿no? En polvo mojable, y lo que es el Vitavax, entre otras, con 100 gramos por 120, hasta 120 gramos por cada 100 kilogramos de semilla. Como prevención, rotación de cultivo y procurar siempre la incorporación de materia orgánica para mejorar la salud del suelo. Bien, entonces ahí tendríamos como un, digamos, como un plan de prevención de plagas y enfermedades. Todo el resumen de lo que hemos hablado, ya con su, ¿no? Con las aplicaciones, con su principio, con el nombre comercial, ¿cierto? Y con sus ingredientes activos, las dosis por mochila y dosis por cilindro. Ya todo el resumen de todos los productos que hemos visto como control y prevención de plagas y enfermedades. Ya, igual aquí lo tenemos, la misma lista, ya, y las aplicaciones. ¿Y por qué deberíamos realizar, ¿no? Las aplicaciones? Bien, creo que ya sabemos, ¿no es cierto?, por qué tenemos que aplicar, ¿no? Para poder proporcionar defensas y protección del cultivo, ¿no? Contra problemas fungosos de maíz como fusario. A la vez para ayudar a obtener una buena masa foliar e incremento, ¿no es cierto?, a la eficiencia fotosintética, ¿no es cierto?, y corregir deficiencias nutricionales de la planta. ¿Ya? Entonces, así tenemos los por qué, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, fumigada, ¿no es cierto? Ya, entonces, para terminar, tenemos como recomendaciones para el manejo de plagas y enfermedades. Y con esto estaríamos cerrando el curso, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos como una de las recomendaciones el uso de semillas, ¿no? Que garanticen su calidad y las mismas que deben ser desinfectadas, ¿no? O semillas certificadas. ¿Ya? Bien, otro también, ¿no? Como recomendación, tenemos que se debe tener un constante monitoreo y revisión de los sembríos para evitar la infestación de plagas y enfermedades. Y a la vez es importante incidir, ¿no? La rotación de los cultivos, así con la, lo que es, ¿no? La incorporación de materia orgánica en el suelo, ¿no? Que esto favorecerá su salud y podría mitigar los ataques de plagas y enfermedades. Entonces, van revisando de forma detallada, ¿no? Las recomendaciones para el manejo de plagas y enfermedades. Bien, entonces, de esta manera estaríamos terminando el curso de hoy día, ¿no? Gracias a todos por su participación. Ahora sí estaríamos pasando a la parte de preguntas y comentarios. Adelante. Adelante, se tendrían dudas, preguntas. Bueno, ¿no? En cuanto a lo que es semilla por golpe, ¿no es cierto? Es la recomendación es 3. O sea, 2 es, digamos, es poco considerable, es poco efectivo. Pero imagínate, de repente, no haces un buen control, un buen manejo cultural, ¿ya? Con labores culturales, pasa que no vas a tener de repente incidencia de plagas y enfermedades. O sea, lo has hecho un buen control no de forma cultural. ¿Qué pasa? Entonces, si tú le has de repente, ¿no es cierto?, has sembrado con el número mayor de semillas mayor a 3, tendríamos ciertas, digamos, ciertos manejos, ¿no? Que no sería controlado o, digamos, estarías agregando, ¿no? Aumentando valores logísticos, lo cual viene a ser, ¿no? Economía. Bueno, si digamos lo has metido 4 o 5 semillas, lo que va a pasar es que las plantas
¿no? Van a empezar a quitarse los nutrientes necesarios que deben aprovecharlo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esto? ¿No? Se tiene que hacer lo que es el desaige, ¿no es cierto? Para poder evitar, ¿no? A que tengan ciertas reacciones el cultivo a la vez, ¿no? Vamos a tener granos más pequeños que no son calibrados. Ya entonces la recomendación es tres. Dos, también, como te digo, es poco efectivo. ¿Por qué? Porque también, como mencionas, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? A futuro. Las decisiones, la toma de decisiones tiene que ser a futuro. ¿Ya? Bien, pero si tendríamos ya daños, ¿no? Ya he, digamos, he hecho mi siembra con 3 semillas por golpe y he tenido estos problemas. Igual, ¿no? Sí o sí tendríamos que de repente sustituirlo, ¿no? Por otra planta, porque no nos queda de otros. Ya, y eso sería mi recomendación a tu pregunta. Y en tema de producción, una planta más o menos, ¿cuánto mazorca si uno siembra 3 semillas por golpe? O sea, una planta estaría botando una mazorca o 2 mazorcas. Bueno, en cuanto a las mazorcas, en realidad va a ser ya parte de la variedad. Normalmente es uno. Ya en casi en todas las variedades lo que se ha visto es uno, pero raras veces vamos a verlo hasta dos, hasta tres, ya, y digamos, es por ciertos factores, ya por ciertos factores como, digamos, por factores ambientales, por de repente por incidencias ambientales como plagas y enfermedades que van a llegar a tener, ¿no? Este número de mazorcas. Ya, pero eso sí, lo que vamos a poder determinar un buen manejo es que en nuestra mazorca, ya en nuestro grano de semilla, que va a ser de calibre, ¿no? Va a ser calibrado, forma uniforme, aunque sí, o sea, no va a ser pues la parte, digamos, la parte ápice de mazorca con un mazorca al igual que la del medio, ¿no es cierto? No, eso nunca no va a pasar. Eso es. Bueno, en realidad no va a ser resistencia a los productos, sí, ya por ciertos, ya digamos, por efectos de cambios climáticos. Ya también cuando hablamos de plagas e enfermedades, lo que es el factor ambiental va a jugar un papel importantísimo, ya que no por los cambios bruscos de medioambientales vamos a tener ciertos problemas. Y a la vez, ¿no? A la vez hay que entender el factor de lo que es el manejo o el, ¿no es cierto?, la práctica que se está haciendo ¿no? El agricultor, ¿no? De repente no está haciendo en su momento óptimo. No, aplica, pero no lo está haciendo en su debido momento. Ya los horarios a aplicar es, ¿no?, en las mañanas o en las tardes. Ya entonces todo ello también se tiene que considerar. Si de repente, ¿no? Sí está haciendo por ahí, sí estamos haciendo en este horario, en tal horario, ¿no? Y también lo que tiene que jugar lo que es el pH del agua, ¿ya? A veces, lo que puede pasar es que a la preparación con el pH del agua podemos tener ciertas, digamos, ciertos cortes, lo que es la corta de los productos. Pero raras veces hemos tenido este problema con lo que es el pH de agua y a la vez, ¿no?, con la combinación de productos. No se cortan, ¿ya? Pero, digamos, no podríamos determinar de forma eficaz, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver, ¿no?, el manejo del agricultor y los horarios de aplicación y a la vez considerar lo que es el factor medioambiental. Eso es. Según su experiencia, ¿qué recomienda usted o habrá algún programa para poder obtener mazorcas de tamaños uniformes o tamaños, o sea, grandes, ¿no? Bueno, según su experiencia, ¿tendrá un programa, algo así?
¿Nos puede comentar de eso, por favor? Ya, el programa o el plan ahí sí, lo que les he compartido es lo recomendable, las dosis. Es el buen manejo que tenemos que darle en riego, ¿no? Lo que va a determinar es todo el manejo agronómico que tenemos que dar así como, ¿no? Así de forma correcta, a pie de la letra, todo el procedimiento manejo agronómico. Y también considerar lo que es el análisis de suelo. Ya, lo que va a partir todo a un buen éxito de nuestra producción, ya, primero que todo va a empezar con análisis de suelo. Si no hacemos el análisis de suelo, es que el ingeniero me dijo que tengo que aplicar, ¿no? Tantos dosis, lo que es el NPK 160, 80, 60, entonces yo lo aplico, pero sin embargo no sé la cantidad de nutrientes que tengo en mi suelo, ¿no? Entonces es por eso que hemos tenido ciertos problemas, ¿no? Si ya tengo ¿no? en mi suelo un porcentaje de nutrientes y yo voy a echarle más nutrientes, lo que voy a tener, ¿no? Es exceso de nitrógeno. Lo que va a pasar, mi planta crece más, ¿no? Gana altura, pero no gana lo que es ¿no? la reproducción, no desarrolla yemas reproductivas, ¿no es cierto? Entonces eso no es bueno. Ya entonces hay que considerar lo que es el análisis de suelo, ya como un inicio, ¿no? Digamos, como un, a ver, podemos decirlo como un umbral ahí, ¿no? Armar como umbral empezando de análisis de suelo, ¿ya? Y todo su manejo, ¿no? Lo que es el riego y la fertilización, ¿ya? La fertilización sería más recomendable si quieres uniformizar tu producto, lo que es por inyección. O sea, pero para esto tendrías que hacer instalación de riego tecnificado. Entonces, tú haces inyección mediante fertirriego, en lo cual vas a distribuir a todo tu cultivo, no vas a distribuir a todo tu cultivo de forma uniforme. Y es lo que va a determinar también tu producto de buen calibre. Es mi recomendación. César, ¿no es cierto? Sí, César. Última consulta, en tema de su programa que usted menciona de tema de fertilización, más o menos, ¿cuántos gramos de la mezcla están echando por planta? ¿Es por planta o por golpe? No, esto es sacado por hectárea. Ya ahí estamos viendo por hectárea, por decir, como tú me preguntas que tú quieres ¿no? ganar un buen uniformidad de tu calibre de tus granos y tu mazorca, ¿no? Lo que tú te haces es por hectárea, ¿no? Por hectárea es lo que tienes que proporcionar tu fertilización. No, por eso, lo que se proporciona normalmente, ¿no? Va a ser ¿no? en lo que es gramos, ¿no? 80 a 100 gramos por golpe. Y no directamente al golpe, sino tiene que ser, no si es por surco, a una distancia considerable de 10 centímetros, ¿no? Entre la semilla. Ahora, si lo haces de otro manejo, otra práctica también es por churro continuo, ¿ya? Y vas echando, ¿no? Y eso, pues no vamos a medirlo. Lo que sí tenemos que considerarlo, ¿no? Es, digamos, uniformizar, ¿no? Lo que vamos a aplicar, ¿no? De forma churro continuo, ¿ya? Pero si es por golpe, ya es considerable los 90 a 100 gramos por golpe, ¿ya? Así es. Y si me hablas por mediante inyección, ahí sí, pues tienes que proporcionar el total 50% en primera aplicación de ¿no? en los primeros 2 a 4 hojas y después el otro en lo que es ya formación de mazorca. Bien, respondiendo a tu pregunta, Rafael, ¿no? La primera pregunta que haces es, ¿no? Lo que es por golpes. O sea, la semilla que vamos a tener por golpe son 3 semillas, o sea, es lo recomendable.
Entonces tú haces igual, ¿no? Tú echas tu abono, esta misma proporción, también por golpe. Ya entonces, de repente quieres considerarle más 4, no sé, hasta 5, pero que sería ya negligencia del agricultor, ¿no es cierto? Ya es un mal manejo, entonces igual tú puedes proporcionarle más, pero no es recomendable, o sea, tendrías que dividirlo, ¿no? Por 90 por 3 semillas, que son, ¿no? 30 gramos, entonces por semilla, algo así, pero no es lo recomendable, ¿ya? Entonces, más o menos, si hablamos por semillas, vamos a hablar de 30 gramos por semilla, que nos va a ayudarnos su desarrollo óptimo. Ya, y otro, lo que preguntas es, ¿no? Lo que es mazorcas vacíos, ¿no es cierto? Solamente con el hueso, ¿no es cierto? Que se van desarrollando. Eso se debe a factores geográficos del mismo suelo. Va a ser uno, eso va a ser uno. Factores geográficos del suelo, donde podemos tener suelos donde que hay mayor filtración, ¿no? Por partes, porque son en nuestros suelos que tenemos no van a ser de forma uniforme y correcto, en donde que puede haber filtraciones, infiltraciones, mayores infiltraciones, y por lo cual, ¿no? Los nutrientes y ciertos componentes del suelo se va perdiendo por infiltración. Entonces pasa que la planta no aprovecha, ¿no? Lo necesario para poder desarrollarse. Va a ser eso uno, ¿no? Y el otro factor va a ser, ¿no? Como mencionaste, por factores fitosanitarios. Ahora, si hablamos de lo que es la certificación de semillas, nada que ver, a menos que tu semilla tenga, ¿no? Daño mecánico, ¿no? Daño mecánico, por ahí ha tenido problemas ¿no? En la semilla, ya sabemos que en la semilla tenemos sus partes, ¿no? Y ¿no? Puede ser un factor, pero, digamos, para poder uniformizar y buscar una semilla certificada, o sea, no, ya porque estamos hablando, ¿no? De forma, digamos, de forma, así sea certificado o no certificada, si lo tratas bien o preparas bien tu semilla, no tendrías estos problemas. Ya, porque por puntos es lo que vamos a tener esta característica, lo que estás mencionando. O sea, en su zona donde que ustedes cultivan, no hacen el aporque, no realizan el labor aporque. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cómo es la producción? O sea, ¿es buena? ¿Es, digamos, de forma económica, sí es considerable, digamos? Ya, bien, o sea, primero que todo hay que entender la importancia del aporte. Ya, eso es lo que hay que entender. Sí, normal no lo pueden hacer, no lo pueden realizar lo que es el aporte, pero la importancia del aporte es, ¿no? ¿No? Para uno, para matar malas hierbas, ¿no? Y otro, para poder ayudar a lo que es el drenaje del suelo. Y a la vez lo que es la aireación de las raíces del suelo mismo. Ya, eso es la importancia del aporte. Es lo más importante del aporte. Entonces, de esta manera, a la vez, vamos a ayudarnos a evitar incidencia de plagas y enfermedades. Sabemos que los hongos, las bacterias, están en el suelo. Mientras no hagamos estos labores, no lo ayudamos, que va a ser ya de forma indirecta como un control ya cultural, ¿no? Vamos a tener ciertos problemas. Que si me dicen, ¿no? Si por ahí, ¿no? Como comentas, no lo hacemos labor y normal, hay una buena producción. Entonces, lo que tendría que jugar ahí un factor importantísimo es lo que son los controladores biológicos. De repente, tus suelos, ¿no? Cuenta con controladores biológicos, ¿no? Como también hongos y bacterias benéficos para el suelo, ¿no? Como los bacilos, lo que hablábamos anteriormente, ¿ya? Lo que son trichodermas también, y también controladores biológicos ¿no? Que controlan a las plagas, ¿no? Insectos plagas. Eso es mi comentario a tu pregunta, mi estimado.
Mira, si ya está en el suelo, no tendrías problemas, pero si de repente hay una alta precipitación, que es demasiada, que no es considerable, ahí sí, claro, de hecho incluso vas a tener, ¿no? Lo que es degradación del suelo, ¿no? Por lo más dicho como lo que es, ¿no? Se va a perder el producto que se aplicó para el tratamiento de la semilla, ¿no? Por infiltración, ¿no? Y por erosión del mismo suelo. Ya, pero digamos, vas a tener una precipitación leve, ¿no? Una lluvia leve, mejor, o sea, te va a ayudar incluso a que, ¿no? A que se germine más rápido tu semilla. Ya, la humedad es importantísimo en la siembra, pero si tienes, ¿no? A mayores porcentaje de precipitación, ahí sí sería un problema. Bien, bien, Rufino. Mira, en cuanto a tu primera pregunta, lo que es la polinización cruzada se da, ¿no? Por vectores, digamos, por vectores insectos, ¿no? A la vez por lo que es factor viento, ¿ya? Y lo que es el cultivo de maíz viene a ser, ¿no? Lo que es un cultivo monocultivo, ¿ya? Es un monocultivo porque se tendríamos de repente policultivo, ahí combinar con diferentes variedades de maíz, lo que vamos a ocasionar es polinización cruzada. Ya, y posteriormente estaríamos teniendo, ¿no? Maíz, mazorca de diferentes colores, incluso, ¿ya? Y ahí vamos a alterar la genética de la semilla. Ahora, lo que preguntas, ¿no? Estaríamos hablando ya de lo que es costo de producción, que no está dentro de lo que es el manejo agronómico. Ya, entonces, lo que sí, un aprox que te puedo dar, no más o menos estarías iniciando, si hablamos por hectárea, ¿no? Con 4.000, 3.000 más o menos, pero eso va a depender de qué tanto vas a adquirir, qué tanto vas a invertir, ¿no? En tus análisis de suelo, en lo que es, ¿no? Lo que es el costo de producción, donde que vamos a hablar, ¿no? De costos directos e indirectos. ¿Qué es lo que te puedo, no recomendar, Rufino? Te puedo dar como ¿no? Como un previo. Hay dentro de lo que es costo de producción del cultivo de maíz. Los controladores biológicos son enemigos naturales, que también son insectos, ¿no? Que se diferencian de insectos plagas, que no ocasionan daño al cultivo. ¿Ya? Eso es una breve, digamos, conceptualización de lo que es controladores biológicos, en lo cual vamos a tener predadores y depredadores, pero que también si hablamos de controladores biológicos estaríamos hablando ya de otro tema, lo que es control biológico, ¿no? Digamos, en control biológico en el cultivo de maíz, que es, ya estaríamos un poquito exaltándonos de lo que es control agronómico, ¿no? Del cultivo. Bien, David, en cuanto pregunta lo que es de semillas, no lo he visto, no lo vi más la parte de toneladas que preguntabas, pero sí, lo que es la cantidad de semillas que puedes, o lo que tienes que se utiliza para una hectárea, ahí vamos a tener, ¿no? Aprox, que está dentro también de lo que es el manejo agronómico, que es más o menos, ¿no? Y va a depender de las variedades de 15 hasta 21 toneladas por hectárea. ¿Ya? Digo, disculpen, lo que es 15 a 21 kilos, ¿no? Kilogramos por hectárea. Eso es. No. Mayormente lo que son controladores, si hablamos de controladores como los fitohongos, ya los hongos, bacterias, mayormente viene a ser lo que son hongos como controladores biológicos, no, lo que se aplica es de forma edáfico, ¿ya? Es de forma edáfico, o sea, directo al suelo, porque ahí es donde que se van a tener su medio y ahí se van a reproducir. Así es.
Ya, y si son controladores biológicos, no son plagas como los trips, que también son controladores biológicos, lo que son mariquitas, ya, entre otras, ya es otro tema. Bien, ya entonces de esta manera estaríamos cerrando con el curso de hoy día, lo que es el cultivo de maíz, ¿no? Lo que es el manejo agronómico del cultivo de maíz. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Me van a disculpar, ¿no? De repente por algunas respuestas que no se dio, es que estamos dándonos ya más sobre la hora. Nos hemos pasado 55 minutos, que en realidad no teníamos para, ¿no? Hasta de 7 a 8. Pero sin embargo, ¿no? Teníamos la información necesaria, lo que es el manejo agronómico de lo que es el cultivo de maíz, ¿no? Y ahí tienen el material, ¿ya? Y les va a servir bastante para empezar, ¿no? Con cultivo de maíz. Para lo cual, ¿no? Para su certificación, para el material, se pueden comunicar a los siguientes números que aparecen en la pantalla. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en otro sistema educativo. Muy buenas noches con todos.